Ayer para Bugaiтерei, la folcloreada de Bugaiтерei, Rogenduramo Viki, Aveiro Bugaiтерei, Roicuajahuere, Chupe, ayer para Alma. Peixaite Shangiru. Y también sabemos que Vicky Díaz ya lanzó su primer material discográfico y obviamente eso lleva muchísima preparación, un trabajo impresionante, así que Vicky, contarnos todo el proceso, cómo fue y qué tal también el lanzamiento en el que estuvo con Noelia como presentadora. Sí. Presentadora oficial del evento. Y la verdad que tuvo, bueno, más que nada, mucha garra y corazón tiene ese disco. Contanos cómo se llama tu disco, Vicky. Hagamos Patria. Hagamos Patria. Como nuestro lema. Incluye temas patrióticos, o sea, nuestra música paraguaya, polcas guaranías, incluimos una samba, música latinoamericana para incluir también a nuestros hermanos extranjeros. Y bueno, ese disco lo pude grabar gracias al apoyo del Fondec. Bueno, después de que salió ese video así, todo ese momento, presenté una propuesta, me comentaron que se podía hacer un pedido al Fondec y presenté y por suerte también tuvo mucha aceptación. Gracias a Dios, y pudimos grabar el disco en Kamikaze. Un estudio genial. Sí, pensé así, ¿cuál puede ser el mejor estudio donde quiero dejar plasmado lo mejor? Y no importa si tiene costo, decía yo. Entonces, aparte de lo que Fondec también nos apoyó, incluimos un poquitito más y sacamos lo mejor que pudimos. Gracias al apoyo también de Willy Sucher y Alejo Jiménez. Estuvieron con nosotros día y noche trabajando, mis hermanos, Jimmy Alfonso, los chicos de Marandú. Realmente fue muy lindo, muy linda etapa de preparación, de planeación. Y disfrutamos como una familia en el estudio, nos sentíamos ya como en casa. Todo el día, todo el día. ¿Cuánto tiempo de grabación? Y 3 meses, cortaditos, no así todo de seguido, pero tenía su proceso. Pero tampoco puedo abarcar el estudio solo para mí sola. Entonces, sí, ese tiempo más o menos nos llevó. Qué gusto, Vicky. Bueno, por cierto, pueden escucharlo en todas las plataformas digitales. En todas digitales. las plataformas digitales. Sí. Y vos le presentaste, ¿no? Sí, También. Sí. Y eso también justamente es lo que quería contar. Me llama Vicky un día y me dice, ¿no querés estar como presentadora en mi lanzamiento? Y yo decía dentro de mí, ¿verdad? Porque yo hacía maestra de ceremonia en la facultad, pero totalmente diferente hacer maestra de ceremonia en un evento de la facultad que ir de presentadora a un festival, o sea, que a un concierto folclórico, ¿verdad? Encima en el que tenés que hablar en guaraní. Claro, pero me dijo ella que iba a estar conmigo un periodista, ¿verdad? Entonces dije, bueno, me animo, ¿verdad? Porque no voy a estar sola. Yo dije, Noelia es... Yo no pensé 2 veces, porque uno tenía que hablar en guaraní, bien guaraní, guaraníte, y ser joven, y una mujer. Encima dije, Noelia es la indicada. Y después mi amigo Nelson, también fue uno de los primeros que invitó a su programa de radio, Nelson Resquín. Por cierto, un saludo para él, siempre estuvo apoyándonos, impulsándonos desde el comienzo. Así que toda mi gratitud a todos ustedes desde siempre. Y Noelia fue mi presentadora esa noche, elegante, mujer paraguaya, hablando en guaraní. Hubo un pequeño problema nomás esa noche. ¿Por qué? Porque yo me fui con zapato alto y el otro presentador me llegaba al hombro nomás. Era muy pequeño inconveniente trabajar con Noelia, que es muy alta, ¿verdad? Era todo muy original. Pero eso era lo... bueno, igual salió súper bien realmente. ¿Tenemos unas fotitos, sí, ¿verdad? Tenemos algunas fotitos de Vicky. Ya es Yamina. Esa es con Mónica, ¿verdad? Reciente, hace unas semanas, por ahí, 2 semanas. Ese dúo de arpas es muy original. 2 mujeres con arpa, qué espectacular. Ay, qué linda foto, Vicky. La foto de película, como dice mi fotógrafo. Por ahí tenés. Conocí un fotógrafo muy, muy bueno. En este evento estuvimos nosotros también conduciendo. Ahí está Dalma. Exactamente. Sí. En ese evento estuvimos compartiendo con Mirta Noemí Talavera. Qué y linda esa es una foto para un proyecto que tenemos para este año. Todavía no les voy a... Todavía no nos vas a dar la sorpresa. Mira Moniquita, mi vida. Y está mi sobrinita, Moni, la que siempre está en Maranduí. Maranduí. Qué linda foto. Bueno, pero yo no conocía tanto esa faceta tuya del arpa, porque no te solemos ver tanto, siempre te vemos más cantando. Bien, ¿no? Sí, y realmente porque, bueno, de chiquitita sí tocaba el arpa con mi hermana siempre, pero después ya me lancé más de cantante. Entonces mi arpista es mi hermana, mi compañera de siempre. Y la que tenía que moverse, hacer show, pues tenía que ser yo, entonces... Pero de vez en cuando en los eventos privados hacen el dúo. Sí. Tu hermano también, ¿verdad? Mi hermano también toca el arpa, José. Él es más solista. Él se lanza solo, ¿no?
Se va, hace poco estuvo con su show y nosotros no estamos invitados. La verdad que no sé qué hora les voy a buscar para él, bueno, tiene que buscar. Él es solista, está bien. Solista y te luego. Vicky, pero tu papá entonces fue el impulsor de que tus hermanos, de que vos sean artistas, que toquen el arpa. Le gustaba mucho el instrumento, ¿verdad? Sí, mi papá desde siempre, de jovencito, él dice que, bueno, su papá no le gustaba la música. Y les prohibía luego comprar el arpa, hacer música, Entonces, porque supuestamente los de antes les convertía en un vago, supuestamente. Claro, ese era el concepto que tenía la gente Pero antes. mi papá y mi tío Carlos, los dos hermanos, se rendían, entonces ellos a escondidas consiguieron una madera, no sé, me acuerdo cómo se llamaba la madera, y construyeron para su arpa y hacían sus cuerdas y ahí con la experiencia ellos aprendieron entre que salían con sus amigos. Después ya se lanzaron así profesionalmente. Así que De sabemos jóvenes igual tocaban. que son una familia de músicos todos ustedes. Realmente demasiado gusto de estar con ellos y justamente veía a Moniquita, además de cantar y ejecutar la guitarra, ya estuvo también en el video de Tierra Adentro, ella como Moniquita actriz, es multifacética personaje, Moniquita. ella. Y valente, Tiene un hoy. carisma muy especial, que donde va así la gente se enamora Se de ella. enamora de ella, sí. Y Vicky, también recordar que fuimos juntas a Brasil a representar al Paraguay. Y fue un viaje demasiado lindo, inolvidable, inolvidable, una experiencia que gracias a Dios la compartí contigo. Fue muy lindo ese momento, me acuerdo que Dana me dijo, amiga, tengo un viaje a Brasil y vos podés formar un grupo con nosotras. Y yo dije, sí, de una. Imagínate. De una. Llevé mi guitarra, nos fuimos. Fue una semana de Una semana, sí. festivales, todos los días teníamos ¿Y festivales. cuáles son tus proyectos para este año? Y quiero abocarme más al arpa. Justamente estuve en un pequeño receso, digamos, después del lanzamiento del disco. Empecé de vuelta en un trabajo nuevo y me estaba equilibrando también emocionalmente para arrancar de vuelta este año. Y acá con los chicos queremos impulsar al arpa paraguaya. Con mi hermana queremos hacer conocer nuestra música y también un poco más de lo que sabemos hacer en dúo y canto. El dúo de arpa y canto es lo que queremos proponer. Y ojalá que la gente también se prenda a ese proyecto este año. Pero yo creo que sí, eso se va a aprender porque imagínate ver a dos mujeres, Dos mujeres cantando, hermosas tocando el otra vez, arpa. cantando con el arpa es muy llamativo. Además que el carisma que vos tenés, Vicky, porque sabemos que sos amante también de nuestro folclore, entonces va a ser fácil luego de atraer Parece público que me así. falta algo si no escucho Es que música se nota paraguaya. que lo hace de corazón y que realmente le gusta la música paraguaya. ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué te parece si escuchamos otro temita, Vicky? Sí, podríamos escuchar. Ojen, Sema y no la mitad. Estábamos preparando una samba ahora. Yo sé que a ustedes les gusta la Claro samba. que sí, el folclore latinoamericano. Y acá mi compañera justamente estaba viendo que estuve escuchando mientras bailas. Podríamos Divina. cantar con las chicas hoy. Claro que sí. Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aroma de tu pañuelo, guardo mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón sin samba ya no podría contarte vidita y lo que siento. Sería capaz de volar todita la noche con
tu pañuelo, palomita de tu mano, que se escapa y viene a mi pecho. Palomita de tu mano, que se escapa y viene a mi pecho. Milagro de toda samba, no hay nada que brille como tu cuerpo. Cuando bailas tu mirada, alumbra la copla de mi deseo. Cuando bailas tu mirada, alumbra la copla de mi deseo. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón sin samba ya no podría contarte vidita y lo que siento. Qué gusto, hermosa interpretación. Ya no hemos pirimbao y ya se Pero literalmente, ya no hemos pirimbaité. Qué lindo, gracias por acompañarme. Demasiado calladitos Alberto hoy. Es una samba muy sentida, en realidad, cuando ella la eligió. Medio que la escuché alguna vez, pero no me tiró tanto. No te llamó sinceramente, tanto la ¿verdad? atención. Inclusive, ay, que anda fuerte con su samba, ¿verdad? Después, escuchando su voz más que nada, ¿verdad? Porque el otro no le daba conocía el tanto toque que le la daba, versión sí, que sí, es sí, bastante sí, buena sí, también, sí. ¿verdad? Pero ella me hizo conocer en el sentido que, dale ese, ay, bueno, vamos a sacar las notas. Y, nos acostumbramos súper bien. Pero eso me encanta del repertorio de Vicky Díaz, que ella sabe elegir los temas y Sabe. temas, mira, que no son muy gastados, y temas sí, que no se escuchan que no se mucho. escuchan. El de Mi canto, mi gente, mi tierra es esa composición de Alejo, ¿verdad? Ese es de Enrique De Santomé. Enrique Santomé. ¿Y Sí. cuál era la composición de Alejo que está en tu disco? Tierra Tierra Puta. Tierra Sí. Puta. Ese es más instrumental, Impresionante. es- Y Impresionante. son Muy temas hermoso. no muy escuchados, Vicky, que elegiste justamente porque querías traer de nuevo, que se escuche de nuevo esos temas, ¿verdad? Justamente, y también que se escuchen las composiciones nuevas de autores contemporáneos como Alejo, un maestro. Pero ese que Tierra Puta es compone maravilloso. hermoso. Como dicen muchos, así que escuchan en el disco, te hace volar la cabeza ese tema. ¿De quién es ese tema? Dicen. Y realmente yo muy orgullosa digo que es de mi amigo Alejo y muy contenta porque me haya dado la oportunidad de ser la primera versión cantada de ese tema. ¿En serio? Él lo había grabado instrumental con la guitarra y después me hizo escuchar y yo me quedé enamorada de ese tema y les dije, chicos, vamos a hacer este tema. Y lo incluimos en el disco, es uno de los temas del disco también. Y también Enrique Santomé, que es uno de los, es un autor maravilloso. Sí. Hace poco me encontré con él otra vez. Yo pensé que vivía lejos, yo no sabía, le rastreé así y por YouTube le encontré, me contestó un video que subí y me puso muy contenta. También está Mi canto, mi gente, mi tierra. Mensaje Lomitame. Mensaje la mitad. De Eso Lupo también es Encina. maravilloso. Sí, ahí por ahí También. tenéis. Ese es Qué hermoso. gusto, y bueno, vi que vamos hoy a hablar a boa, vi que te ore muy lujagore, que pujare vero, voy a tere, año tenen dive. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Realmente gracias a un saludo ustedes. grande a todos los chicos de Marandú que no pudieron estar esta mañana. Y Le vamos gracias a por llevar el deleitarnos, saludo. sobre todo, Vicky, con tu carisma y por darnos piel de Gracias a gallina ustedes. con cada interpretación, porque es algo que se admira en vos, la capacidad que tenés de entregarte en cada tema. Así también vos con tu voz, porque cuando nos unimos parece que hay otro España encanto. unido, España Hace más, poco bueno. también se hizo viral un video que hicimos con Sí, Dalma de Checambar SJJ. Una tardecita ahí en el balcón y vamos a hacer un video juntas, hace mucho no nos vemos. Y explotó ya a través del Sí, video. Y genial. la voz de Dalma es realmente, tiene un brillo especial que realmente me hace sentir muy contenta también. Gracias Alberto por venir Quiero a acompañarnos esta aprovechar este mañana. espacio para enviarle saludos a todos mis compañeros de trabajo, también por el aguante de siempre, Claro. al señor Carlos Solalinde, que siempre me hace el aguante también con lo musical, porque es difícil llevar el tema laboral con la música, por el horario muchas veces. Y un saludo especial para todos ustedes, para todos ellos, por el aguante también. Muchísimas gracias, Vicky. Dale, Y un bueno, saludo. gracias, Alberto, también a vos. Gracias a toda la audiencia que nos acompañó un domingo más, Noé. Realmente contentísima de poder compartir un programa más contigo.
con mi dupla porque realmente amamos el folclore, esto es lo que nos apasiona, así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Upechaite, aguillataite, orangirungüera, oremuyrujahuere, lleguico domingo Paraguay, te ver upibe. O aiterei, ore corazón, y catujahuero, masaña, neta, baranduña, neñe, jaopamba, añandereco, paraguayo, jaisha, Paraguay, te ver upibe, japorojanote, llegue, ambue domingo, 11 arabo, vive, haya, jambo, paicatuña, gente, mi pete, y tema, Vicky, vía, güey. Ya en Tuana, ya Bueno. por Hipaño, ni ve. Ya, por ahí, paño, Alberto, él también canta. Y me encanta. Amiga, ¿Qué tal si cantamos mi canto, mi gente, mi ¿Me tierra? encanta mi gente, mi tierra? ¿Cantamos entonces? Amiga. Ahí vamos. Una mañana preciosa de sol radiante en mi país, me puse a mirar los campos, cerros, arroyos y el cielo azul. En medio de la floresta tiene un ranchito de ensoñación y una primorosa niña tejiendo un manto de ñandutí. Y una primorosa niña tejiendo un manto de ñandutí. Mi Paraguay, tierra de dulce guaraní, del tereré y del chipá, en esta tierra bendecida por tu paz, está el mensaje de la raza guaraní. Pa, 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 pa. ¡Arriba Paraguay! ¡Qué lindo domingo! El pisar el rojo suelo, un bocallá te saludará, y desde un talle florido miles de aves te cantarán la primorosa leyenda de nuestra Virgen Cacupé, que con su manto celeste a todo el mundo bendice ella, que con su manto celeste a todo el mundo bendice ella. Mi Paraguay, tierra de dulce guaraní, del tereré y del chipá, en esta tierra bendecida por tu paz, está el mensaje de la raza guaraní. Y viene la última. Viajero, tú que visitas mi hermosa tierra, te ofreceré paisajes, mitos, leyendas de un pueblo heroico por tradición. Mi pueblo sencillo y noble tiene su encanto primaveral, en una hermosa morena radiante y bella cual una flor, en una hermosa morena radiante y bella cual una flor. Mi Paraguay, tierra de dulce guaraní, del tereré y del chipá, en esta tierra bendecida por tu paz, está el mensaje de la raza guaraní, de la raza guaraní.